grupo Al-Shabaab, al que pertenecen los terroristas que asaltaron un centro comercial en Nairobi, fue fundado en la vecina Somalia hace 7 años y es una de las ramas de Al-Qaeda en África. Se estima que Al-Shabaab, que significa la juventud en idioma árabe, tiene unos 7.000 hombres sobre las armas. La masacre en la capital de Kenya es una venganza porque tropas kenyanas integran desde hace 2 años un contingente africano que apoya al débil gobierno somalí a enfrentarse al terrorismo. Somalia no tiene un gobierno nacional desde hace más de 20 años, tras la derrota de sus fuerzas por el ejército etíope con participación de tropas cubanas. Al-Shabaab ha realizado varios secuestros y atentados contra extranjeros en territorio kenyano. El pasado año, más de 50 personas murieron en Nairobi y Mombasa en ataques terroristas. Se cree que 2 ataques contra objetivos israelíes en el 2002, cerca de Mombasa, fueron planeados en Somalia por una célula de Al-Qaeda, mientras Estados Unidos afirma que algunos de los agentes de Al-Qaeda que llevaron a cabo los atentados en el 1998 contra sus embajadas en Nairobi y Dar al-Salam luego huyeron a Somalia. Vamos a ver en detalle de lo que estamos hablando, de quiénes son estas personas, quiénes son estos grupos y cuáles son esos países. Tenemos con nosotros al ex embajador de Chile ante las Naciones Unidas y la OEA, el doctor Juan Larraín, académico de la Universidad de Miami. Muchas gracias, doctor Larraín, embajador, por estar con nosotros esta noche. El profesor Luis Fleischman, profesor de Ciencias Políticas en Florida Atlantic University, un académico, escritor. Muchas gracias por estar con nosotros. Vía Skype desde Tampa, el coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Evelio Otero, ex jefe de operaciones de inteligencia para el Comando Central en Qatar. Evelio, gracias por acompañarnos esta noche nuevamente, coronel. Muy buenas noches. Desde el punto de vista militar, ¿obedece esto a una ofensiva ordenada por Al-Qaeda, por al-Zawahiri? Lo que hemos visto en Kenia, lo que hemos visto en Peshawar, en Pakistán, y los bombazos en Bagdad. Esto es una continuidad de esa orden. Esa orden lleva ya varios años establecida. El movimiento juvenil islámico, que está establecido desde muchos años antes de que se estableciera Al-Shabaab, ya tenía en meta lograr esas cosas. Al-Qaeda desde Yemen, a través del señor Awlaki, que murió el año pasado, hace 2 años. Awlaki tenía relaciones con el Al-Shabaab, le dio la bendición de parte de Al-Qaeda, fue el que estableció los vínculos entre Al-Shabaab para que Al-Qaeda fuera asociado con Al-Shabaab. Esto es un problema muy serio porque lo que pasa es que tendemos a verlo académicamente y en el mismo campo mío de la inteligencia. Tendemos a ver las cosas como si fueran unos pequeños satélites y los queremos individualizar, pero el problema es uno en total. No es una cosa de que sea Al-Shabaab y Al-Qaeda, es todo uno. Eso y otros grupos islámicos que le han declarado la guerra al cristianismo y a lo occidental en esa parte del mundo. Embajador Larraín, ¿cómo puede coordinarse o cómo puede llevarse a cabo una política diplomática de conversaciones y de negociaciones cuando por el otro lado lo que se está ordenando es la yihad, la guerra total, e inclusive clasificando al enemigo en cristianos, o sea, en no musulmanes y musulmanes? Bueno, es que lo que se quiere es hacer una distinción entre el Islam radical, que es el que estamos viendo en Kenia en estos momentos, y el otro Islam. No obstante que la línea divisoria entre ambos puede ser bastante sutil en muchos casos, esa línea existe. Y obviamente todo lo que pueda hacerse diplomáticamente para lograr un entendimiento entre el Islam y el cristianismo y Occidente está bien hecho. Ahora, nosotros tenemos países seculares, como por ejemplo el caso de Turquía, donde eso no se da. En otros países eso es mucho más manifiesto. Pero aquí estamos frente a un fenómeno que es muy específico, una organización que ya no es organización porque está completamente metastizada, el caso de Al-Qaeda, la base, como se llama en árabe. La dirección central, que podría ser, una vez muerto Osama Bin Laden, al-Zawahiri, ya no existe. El problema está totalmente diseminado y lo más grave y lo más peligroso son estas manifestaciones locales del Islam. Aquí estamos viendo, Luis Fleischman, y vamos a continuar con el... Sí, adelante. No, por ejemplo, tenemos casos de incidentes terroristas en Gran Bretaña, por ejemplo, en que los terroristas no son gente que ha venido de afuera, son segunda y a veces hasta tercera generación de británicos que han abrazado la causa
la causa radical y el yihad, etc. Aquí tenemos el caso que mencionaba en el segmento anterior, uno de los participantes, lo que existe en Minneapolis, se abrió la posibilidad de que refugiados somalíes llegaran a Estados Unidos, se les ubicó en Minnesota, y esta gente, varios de estas personas, han sido reencontradas en Afganistán, han sido reencontradas en Yemen, etc. O sea, a la vez también hay que tener muchísimo cuidado a quién se le brinda refugio y a quién se le admite como residente en el país. En el país. Luis Fleischman, este grupo es un grupo de inspiración wahabí del Islam, que tiene su versión en Arabia Saudita, aliado de los Estados Unidos, la familia real, pero la mayoría de los somalíes son sufíes. ¿Qué peligro hay? Como decía el embajador, esto se ha ido diseminando, ¿no? ¿Qué peligro hay de que tengamos guerras en todas partes y ataques confesionales de tipo religioso? Bueno, como tú lo dijiste, siempre esa posibilidad existe. O sea, vemos guerras religiosas en el Medio Oriente, entre sectas religiosas sunitas, chiitas. O sea, el tema de conflictos sectarios es obviamente un punto crucial. Pero acá hay otro elemento, que justamente los sufistas son justamente un elemento más moderado dentro de Islam, un elemento mucho menos radical dentro del Islam, y eso es lo que no le ha permitido a Al-Qaeda avanzar dentro de Somalia. Lo cual, a medida que estas cosas van pasando, a medida que hay más resistencia dentro de la misma Somalia, más violento se vuelve el grupo. Y es esto lo que está pasando. Lo que dijo el embajador Larraín tiene razón en que, por un lado, hay un elemento de descentralización donde parecería ser que cada grupo hace lo que quiere y no están tan ligados al centro. Pero a veces eso es una buena táctica. O sea, déjenlos a ellos asesinar cuanto más. Dificulta el combate. Dificulta el combate. Claro. Incluso esto ha pasado, incluso organizado por gobiernos, donde se les da autonomía a grupos asesinos para generar incluso más daño. Exactamente. Ahora, una de las víctimas de todo esto, en mi opinión, son los sirios. Porque justamente el miedo a Al-Qaeda se renueva, y es justamente el miedo a Al-Qaeda que no permite que se le ayude a la oposición siria. O sea que esto va a beneficiar, yo pienso, que a Assad, indirectamente puede llegar también a beneficiar a Irán, porque ellos se ven como enemigos. Assad mismo dice: yo combato a los terroristas de Al-Qaeda. O sea vamos a ver lo que dice el presidente Obama. Sí. Vamos a ver lo que dice el presidente Obama y escuchar al coronel Evelio Otero, porque la Unión Africana envió a toda esa zona de Somalia una misión en el año 2007 de 17.000 soldados y evidentemente no han resuelto nada. Pero vamos a escuchar al presidente Obama y después vamos con el coronel Evelio Otero desde Tampa. He tenido la oportunidad de hablar con el presidente de Kenia y estamos cooperando para lidiar con esta situación que ha cautivado al mundo. Quiero expresar mis condolencias, no solo al presidente Kenyatta, quien ha perdido a miembros de su familia en el ataque, sino a todo el pueblo de Kenia. Estamos a su lado en contra de este terrible atropello que ha ocurrido. Ayudaremos en lo que sea necesario. Estados Unidos continuará trabajando con el continente africano y con todo el mundo para desmantelar estas redes del terror. Evelio Otero, ¿a dónde estamos desde el punto de vista militar? Dice el presidente, lo que acabamos de escuchar, que habló con el presidente Kenyatta y que están cooperando los Estados Unidos en esta situación. ¿En qué forma podemos nosotros cooperar ahí en Kenia? En estos momentos no podemos hacer mucho fuera de ser advisors, de ser asesores en operaciones especiales. Los israelíes están haciendo una labor fabulosa en eso. Así que, francamente, mientras los israelíes estén envueltos ayudando al gobierno de Kenia, no hay necesidad de nosotros envolvernos en esa capacidad, aunque estaríamos muy dispuestos a hacerlo. El problema que tenemos aquí es uno de cuál es el enemigo dentro de Somalia, porque hay una bifurcación de ideologías del movimiento Al-Shabaab en Somalia. Tienes aquellos que solamente quieren llevar la guerra interna para desmantelar el gobierno, y tienes aquellos que son los más radicales, que quieren llevar el problema regional y hasta internacionalizarlo más de lo que es, con esfuerzos específicos de reclutar
a occidentales, a ciudadanos occidentales, algunos de ellos de descendencia somalí, pero algunos de ellos no. Al caso de que ya en Chicago hace apenas un año y medio se arrestó a un hombre que estaba trabajando con Al-Shabaab y le estaba montando cargos. Ese es el problema que tenemos con Somalia. ¿Cómo es que bregamos con esta situación? Porque definitivamente el Al-Qaeda no se ha eliminado. Al-Qaeda sigue su presencia, haya sido en Libia, sea en Siria, sea aliado con la hermandad musulmana, sea en Somalia, sea en Yemen, sea donde sea. Hay una presencia de Al-Qaeda con unos principios y unos fundamentos que son constantes. Esa es la parte que a mí me preocupa, en la cual no tenemos una posición clara militarmente. ¿Cómo es que lidiaríamos con este tipo de problemas? Gracias, coronel. Embajador Larraín, si usted fuera nombrado esta noche, después de este programa, asesor del presidente Obama para su reunión con el presidente iraní, ¿cuál sería su consejo al presidente al sentarse, si finalmente se produce esa reunión en Nueva York? Menudo nombramiento el que me ha asignado esta noche. Bueno, primero que nada, yo no estoy en antecedentes de si ha habido una preparación previa a esto, porque un encuentro presidencial no se produce espontáneamente, siempre hay una preparación previa y funcionarios de ambos gobiernos han trabajado una agenda, han trabajado un lugar de reunión, cuál va a ser el tópico que se va a tratar y cuál puede ser posiblemente el resultado de esa reunión. Porque la reunión por la reunión no tiene ningún sentido. La reunión tiene que tener un objetivo y ojalá encontrar un resultado. Ahora, el resultado que se espera de Irán es que deje de lado su programa nuclear, por lo menos en lo que respecta a la producción de armas de destrucción masiva. Yo no sé si el presidente de Irán, que no es la primera autoridad del país, está en condiciones de negociar algo por el estilo. Luis Fleischman, hubo asesoría israelí en ayudar a los de Kenia, al gobierno de Kenia en la toma del centro comercial. ¿Qué consecuencias podría haber esto de Al-Qaeda y de los grupos terroristas contra Israel por eso? Bueno, Israel siempre está siempre es vulnerable a cualquier ataque terrorista. Yo pienso que Israel ayude también, o no ayude. Ayude, no ayude, o se hagan tranquilos, o se queden tranquilos o no hagan nada. Siempre, o sea que eso no es nuevo. Pero desde el punto de vista de la ayuda real que le prestaron al ejército keniata en tomar de vuelta el mall de Westgate, a mí me parece que es algo bueno, es algo positivo, eleva el estatus de Israel ahí, y tanto a ojos de los africanos como su estatus como aliado de los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor Fleischman, muchas gracias, embajador Larraín, gracias a Evelio Otero.